La Biblia nos dice que Dios es amor, pero Satanás no quiere que la gente sepa eso. Él quiere que las personas no crean en Dios o que hasta comiencen a odiar a Dios. Y una de las estrategias más exitosas para el enemigo es la perversión de la doctrina bíblica sobre el lago de fuego, la destrucción final de los impíos, de los que rechazan la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a leer muchos textos que son utilizados para envasar esa idea de que las personas van a sufrir eternamente, pero también vamos a leer otros textos que muchas veces las personas no leen. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir al Señor la ayuda de su Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, pedimos que el Espíritu Santo pueda hablar en esa hora. Yo soy un hombre pecador. Pido que a través de la gracia del nombre de Cristo Jesús pueda, Señor, ayudarme y ayudar cada persona que está escuchando esas palabras. Que muchos puedan venir de las tinieblas para tu maravillosa luz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, es difícil hablar sobre esa doctrina que muchos le llaman la doctrina del infierno en la Biblia. Es difícil hablar de eso sin hablar un poco sobre el estado del hombre y la mujer en la muerte. Entonces, hoy vamos a intentar contestar con la Biblia 4 preguntas. Primera, ¿es el alma humana naturalmente inmortal? Segunda, ¿qué sucede cuando morimos? Tercera, ¿qué enseña el Antiguo Testamento sobre el castigo de los impíos? Y cuarta, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre el infierno? Número 1, ¿es el alma humana naturalmente inmortal? Pues, ¿cómo es que Dios ha creado el hombre? Leemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960 y me gusta esa traducción, el hombre fue un ser viviente. La Reina Valera antigua traduce así, y fue el hombre en alma viviente. Algunas versiones dicen, el hombre se cambió en un alma viviente. Entonces, esa palabra alma viene de ese texto y de otros textos, pero en realidad ahí mismo en Génesis capítulo 1, esa palabra nefesh, que es traducida por alma o por ser viviente, es utilizada también para animales en Génesis 1, 20 y 24. Entonces, esa palabra no significa que Dios pone algo ahí en el hombre que vive por siempre. Nada más significa que el hombre es ahora un ser viviente o una alma viviente. Mira en Génesis 2, versos 16 y 17, Dios, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha dicho a Adán, si tú comes de ese árbol, en ese día tú ciertamente morirás. No dice, en ese día tú vas a ir para un lugar donde vas a ser atormentado por siempre. No dice, tú vas a morir. También cuando leemos Génesis 3, verso 4, vemos que la mentira de Satanás a Eva fue, no moriréis. Hasta nos dice la Biblia de las Américas, ciertamente no moriréis. Dios ha dicho, ciertamente moriréis. Satanás ha dicho, ciertamente no moriréis. Era la mentira.
Pero Génesis 3, verso 19, después que Adán y Eva han comido del fruto prohibido, pues Dios ha dicho a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan, Génesis 3, 19, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Muy claro, querido, que la paga del pecado es regresar al polvo. Ahora, en Ezequiel capítulo 18, verso 4, para que no tengamos dudas, la Biblia dice, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Hay personas que creen que la alma es inmortal, que así que un ser humano nace o es concebido, que Dios le pone ahí una alma y esa alma es inmortal. Pase lo que pase, esa alma va a vivir por siempre en el cielo o en el infierno. Pero no es eso que la Biblia dice. La Biblia dice muy claramente, el alma que peque morirá. Mira qué dice Juan 3:16, el verso más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay un problemita en esa traducción. Cuando dice no se pierda, esa palabra es en el griego apolumi. Esa palabra significa destrucción. Por eso la Reina Valera de 1977 dice, todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué sucede si no crees en Cristo como ser humano? Pues vas a perecer, vas a ser destruido al final. No vas a tener vida eterna si has tenido la oportunidad de creer en Cristo y lo has rechazado. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, que el único que tiene inmortalidad es Dios. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es inmortal. Y el apóstol Pablo nos dice claramente, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, hay que subrayar eso en tu Biblia. Solo Dios tiene la inmortalidad. Es el único que tiene inmortalidad en él mismo. También de Jesús está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo hay vida, porque Cristo es Dios. Y solo Dios tiene inmortalidad. Nosotros podemos tener inmortalidad con una condición de acuerdo con las Escrituras, fe, verdadera fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas mueren? Pues mueren. Muy interesante, ¿verdad? Cuando una persona muere, pues muere. Ahí está, es lo que la Biblia enseña. Sí que la Biblia habla de algo más que va a venir en el futuro y vamos a leer eso hoy también con la gracia de Dios. Pero la muerte es muerte. La Biblia nos dice que algunos seres humanos ya están en el cielo, pero la Biblia nos dice por qué. Enoc fue trasladado vivo al cielo, Dios lo tomó para sí. Elías, lo mismo, Dios lo llevó al cielo con caballos de fuego. Moisés fue resucitado, de acuerdo con Judas, verso 9, el arcángel Miguel, que es un nombre para Jesús, el que lidera, el que conduce, el que es el jefe de los ángeles, el arcángel, el que va a despertar los muertos, de acuerdo con 1 Tesalonicenses capítulo 4, ese mismo, Jesús, resucitó a Moisés y por eso Moisés está en el cielo. Muchos resucitarán cuando Jesús murió. Lo leemos en Mateo 27, 51 a 53. Entonces sabemos que estos están en el cielo, pero las personas que mueren, pues mueren. De David, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando en el día de Pentecostés, dijo,
David murió, su sepulcro está aquí entre nosotros en Jerusalén, no ascendió al cielo. Si David, un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, no está en el cielo, ¿cómo es que podemos creer que las personas mueren y se van al cielo o al infierno? La Biblia no dice eso. Pregunta número 2. ¿Qué sucede cuando morimos? Pues Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, Eclesiastés, capítulo 12, verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, la palabra ruach en hebreo, ruach, vuelva a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué significa eso? Muchas personas leen esa palabra, ese texto de la Biblia y dicen, ahí está, pastor, pues nuestro espíritu va a volver a Dios, vamos a vivir ahí con Dios en el cielo. Pues no es eso que la Biblia te está diciendo, querido. Mira, esa palabra ruach puede ser traducida por cosas diferentes. Puede significar el Espíritu de Dios o el Espíritu de los hombres, el soplo de vida que Dios te da y tú puedes respirar, estar vivo a causa de eso. Miren Job, capítulo 27, verso 3, que todo el tiempo que mi alma, esa es la palabra neshama, esté en mí y haya hálito, la palabra ruach, de Dios en mis narices. Aquí ruach es utilizado para el aliento de vida. Mira Job 33, verso 4, el espíritu, ruach de Dios, me hizo y el soplo, neshama, del omnipotente me dio vida. Ahí las palabras ruach y neshama son intercambiables, pero básicamente te están hablando del poder de Dios que te creó y que te sostiene. Ese poder de Dios, ese soplo de vida que tú tienes, porque un ser humano o una criatura no puede dar vida a un ser humano, ¿verdad? Solo Dios nos puede dar vida y sostiene esa vida. Entonces, ese soplo de vida regresa a Dios cuando tú mueres, pero no es algo consciente. No vas para ir al cielo a pensar con ese espíritu. No. El mismo libro de Eclesiastés te explica claramente lo que se pasa cuando morimos. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieran ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Antes que venga Jesús, los muertos están muertos, no tienen más parte en nada que se hace debajo del sol. Su memoria pereció, su odio pereció, su amor pereció, todo está en la sepultura, en el sepulcro. Mira Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. Todo el que viniere a la mano, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, la sepultura, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mira, querido, la Biblia es muy clara que cuando las personas mueren, el aliento de vida que Dios te dio, el espíritu que Dios te dio, regresa a Dios. No el espíritu como algo consciente, nada más la vida que Dios nos da, pues regresa a Dios. El polvo, e incluso tu cerebro, regresa al polvo de la tierra y ahí nada se está pasando. Mira que la Biblia lo confirma. En Salmos capítulo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? Hay personas que dicen, pues si morimos y vamos al cielo a alabar a Dios. Pues no sucede así tan deprisa, querido, ¿ok? En la muerte, ¿quién va a alabar a Dios? Pues están muertos, no pueden alabar a nadie. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Yahvé o a Jehová, a Dios.
Los muertos no alabarán a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Que se pase en la muerte, silencio. Salmo 146, verso 4. Muy importante ese verso. Pues sale su aliento, pues el espíritu regresa a Dios, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Querido, si alguien te dice, oh, la Biblia dice que el espíritu regresa a Dios, pues para ahí vamos. El aliento de vida regresa a Dios, sí, pero tus pensamientos perecen, terminan en el día de la muerte. Pero hay esperanza, amén. Aún en el Antiguo Testamento tenemos esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de los últimos días. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mira también el verso 13 de Daniel capítulo 12, hablando del fin de Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, querido, la Biblia nos está diciendo que cuando morimos, pues morimos, nada se pasa, estamos en silencio, no estamos conscientes, estamos en el sueño de la muerte, pero Dios nos va a despertar al final de los días, los muertos van a resucitar, va a haber dos resurrecciones principales y vamos a hablar de eso en un momento, pero primeramente en Juan capítulo 11, versos 11 al 14, cuando Jesús habló de la muerte de Lázaro, ¿cómo habló Jesús de la muerte de su amigo? Pues dice Juan 11, 11 al 14, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Oh, Jesús comparó la muerte a un sueño. No dice, Lázaro está en el cielo, pero voy a llamarle para que regrese. No, Jesús no dijo eso. No dijo, Lázaro descendió al infierno, pero lo voy a sacar de allá. No dice eso. También no dice, Lázaro está en el purgatorio. Está ahí sufriendo un poquito para ver si puede ir al cielo, pero yo lo voy a despertar. No, no dice eso. Dice, Lázaro duerme, pero yo voy para despertarle. Y después, para que los discípulos no tuvieran duda, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La muerte nada más es que un sueño profundo, sin sueños, ¿okay? Un sueño profundo. No hay conciencia en la muerte. Mira lo que dice Juan, el capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, no dice en el cielo o en la tierra, dice, o bajo la tierra, dice en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. La Biblia es clara, querido. Jesús prometió que los muertos van a resucitar. Si tú haces el bien, crees en Cristo, vives una vida de fe, de amor a Dios, de amor a tu prójimo, una vida que refleja el carácter de Cristo por el poder del Espíritu Santo en ti, pues vas a
vas a ser resucitado en la resurrección de los justos, la primera resurrección, la resurrección de vida. Y sí, ahí vas a ir al cielo con Jesús, pero mientras estás muerto, muerto estás en la sepultura, en los sepulcros, ahí están los muertos, pero Dios los va a despertar, los que hicieron bien para la vida, los que hicieron mal para un tiempo del castigo, y después vamos a ver lo que se va a pasar, ¿ok? Número 3, la tercera pregunta de hoy. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el castigo de los impíos? Pues Salmos 1, verso 4. Voy a leer muchos textos, querido. Toma nota de eso. Muy importante. El Antiguo Testamento nos dice, Salmos 1, verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como la hierba seca que arrebata el viento. Ahí va. Salmos 2, Salmos capítulo 2, verso 9. Los quebrantarás a los malos con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Habla de destrucción. Mira, Salmos 37, verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará ahí. Mira que dice que los malos van a desaparecer, no van a estar ahí. Salmos 37, verso 11 nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, se deleitarán con abundancia de paz. Hay gente que cree que Dios y los salvos van a deleitarse, van a recrearse mirando el sufrimiento de los impíos, pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que los justos en el cielo van a alegrarse con la paz, no con la guerra, no con el sufrimiento de los malos, no con el infierno, pero con la paz. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 33, verso 11, diles, vivo yo Jehová, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. La Nueva Versión Internacional nos dice, no me alegro con la muerte del malvado. Dios no tiene placer, no tiene alegría con la muerte de los impíos. Dios quiere que ellos se arrepientan, que ellos vengan a la verdad, que ellos vivan. Por eso Dios le está dando oportunidad tras oportunidad, cada día, cada momento, para que ellos vengan a Jesús, se arrepientan y puedan tener la vida eterna. Vamos a seguir, Salmos, capítulo 37 aún, verso 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. Ahí te dice, querido, que los impíos van a ser disipados como el humo, van a ser consumidos. Salmo 55, verso 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Pues algunos agarran ese texto, también el texto de la rebelión de Natán, de estos líderes que se rebelaron contra Moisés, que la Biblia dice que ellos descendieron vivos al abismo, que la tierra los involucró. Pues dicen ahí que así está, que descienden vivos al infierno para ahí sufrir. Pero no es eso que la Biblia te está diciendo, nada más que ellos estaban vivos cuando se fueran abajo de la tierra, pero ahí perecerán. Mira, el verso 23 de Salmo 55, verso 23, dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición,
Los hombres sanguinarios e engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Está hablando de su destrucción. La Reina Valera de 1960, muchas veces, y te voy a mostrar eso varias veces, ¿ok? Es una excelente traducción, pero aquí en Salmo 55, verso 23 y en muchos otros versos, la traducción más correcta para esa palabra en el hebreo es destrucción, y la Reina Valera de 1960 te pone perdición. Pero mira, la Biblia de las Américas nos dice, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Es la palabra shashat o shahat, ¿ok? Y te voy a mostrar eso en otros pasajes también. Pero seguimos con Salmo 68, verso 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mira, van a derretirse como cera delante del fuego. Es lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 2, verso 21 al 22. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Querido, es tan claro. Yo estoy leyendo muchos textos hoy, pero exactamente porque muchas personas están confundidas con lo que la Biblia enseña, pero hay muchos más textos hablando de destrucción que textos hablando de tormento eterno. Y mismo los textos que hablan de tormento eterno, pues los vamos a leer en su contexto y vamos a ver que no significan lo que las personas piensan que significa. Vamos a seguir. Abdías, verso 16. Abdías solo tiene un capítulo. Abdías, verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Malaquías, capítulo 4, verso 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Querido, el Antiguo Testamento es muy claro. Los impíos van a ser destruidos, van a perecer, van a morir sin esperanza. Sí que vamos a ver en el Nuevo Testamento que van a ser resucitados, pero para su condenación. Esa doctrina del tormento eterno apareció por primera vez en el libro de Judith, capítulo 16, verso 17. Pero ese es un libro apócrifo. Los libros apócrifos tienen muchas doctrinas que no están en la Biblia. En los libros inspirados, los 66 libros inspirados de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas doctrinas que realmente no vienen de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir. La cuarta pregunta que vamos a leer hoy que vamos a intentar contestar hoy con la Biblia es, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre el infierno o sobre el lago de fuego? Mateo capítulo 3, verso 12 dice, Juan el Bautista estaba predicando sobre Jesús y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Wow! Palabras fuertes. Y muchos dicen, ahí está, pastor. El fuego nunca se apagará. Es un fuego eterno. Sí, la Biblia le llama fuego eterno. ¿Qué significa? Vamos a ver. Mira Marcos, capítulo 9, verso 42 al 44. Jesús está hablando. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Mira, Jesús habla del infierno y del gusano que no muere y del fuego que nunca se apagará. Y muchos agarran estos textos y dicen, ahí está. El alma es como ese gusano que no muere y el fuego nunca se apagará y la gente va a estar ahí sufriendo por siempre, por los siglos de los siglos, eternamente. Pero la palabra infierno que Jesús utiliza es la palabra Gehenna o Gehenna, que significa un lugar fuera de Jerusalén donde se quemaba la basura. En realidad, ese lugar aparece en la Biblia como el Valle de Hinón. Mira, 2 Reyes 23, verso 10. Asimismo, profanó a Tofet, hablando de Josías, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Entonces, es un lugar donde había una historia muy triste. Los israelitas, cuando cayeran en idolatría, ahí sacrificaron sus propios hijos a dioses paganos. Ahí ahora ese lugar era un lugar despreciable donde se quemaba la basura afuera de Jerusalén. Y Jesús estaba diciendo que los impíos para ahí irán. Pero ¿será que estaba diciendo que esos gusanos que no mueren son las almas que están siendo tormentadas? Pues no. Jesús estaba hablando de Isaías 66, estaba citando Isaías 66, verso 24, que dice sobre los justos, y saldrán y verán, los justos verán los cadáveres de los hombres que se rebelaran contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces Jesús no estaba diciendo que esos gusanos son las almas de las personas sufriendo. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, Isaías 66, 24, que dice que los gusanos van a estar comiendo los cadáveres de los impíos. ¿Ok? Esa es la imagen que Jesús ha utilizado. No dice que las almas estaban sufriendo, pero los cadáveres estaban siendo consumidos por el fuego y por los gusanos. ¿Ok? Otros dicen, pero Jesús habló muchas veces del llanto o lloro y crujir de dientes. Sí, Jesús habló muchas veces de eso. Puedes leer todos estos pasajes. Mateo 8:12, 13:42 y 50, 22:13, 24:51, Mateo 25:30, Lucas 13:28. Ni una sola vez Jesús ha dicho que el llanto, que el lloro y el crujir de dientes será eterno, por siempre. Nunca, nunca dice eso. Además, el crujir de dientes en la Biblia es un símbolo de la ira de los impíos. Mira, Salmos 112, verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá sus dientes y se consumirá. Va a ser consumido. Mira, cuando los judíos apedrearon a Esteban, Hechos 7, verso 54, dice que crujían los dientes contra él. Estaban airados, estaban enojados contra Esteban, crujían los dientes. Eso es lo que significa. Los impíos, aún delante de su castigo, van a estar llenos de ira y de odio.
porque no se arrepintieran. Mira, la Biblia es tan clara, hay un texto tan claro que la gente que habla de tormento eterno no les gusta citar, pero ahí está. En Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué sucede en el infierno? Pues el alma y el cuerpo son destruidos. Jesús no dejó ninguna duda. En el infierno, alma y cuerpo son destruidos. Querido, querida, no creas en esas doctrinas de Satanás que quieren hacer que tú pienses que Dios es malo, es un tirano, que ahí va a mantener personas vivas por siempre, tormentando a esas personas. Dios no es así. La Biblia dice que solamente hay vida en Dios, en Cristo. Primera Juan capítulo 5 dice, en Cristo hay vida. Lo que está en Cristo, lo que está en Jesús, lo que está en el Hijo de Dios tiene vida. Lo que no está en el Hijo de Dios no tiene vida. Entonces Jesús iba a mantener esa vida ahí en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos, siempre sufriendo. No es eso que la Biblia nos dice de Dios. Dios es amor. Mira Lucas 17, verso 28, 29, nos dice que asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué sucederá a los impios? Pues serán destruidos. Mira lo que dice 2 Pedro capítulo 2, verso 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pausa. Alguna persona dice, no, los ángeles malos están en el infierno. Es la palabra tártaro. Pedro utilizó esa palabra del pensamiento griego, pero no significa que ellos están siendo quemados en el infierno en lugar de tormento. Ellos están en esas prisiones porque no pueden salir de ese planeta y porque están condenados a su destrucción. Cuando Jesús murió en la cruz, pues su destrucción fue asegurada. Pero seguimos, va a ser más claro después. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Mira, Sodoma y Gomorra, dice esa palabra, fueron reducidas a ceniza, ¿ok? Ahora mira lo que dice Judas, versos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaran su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, eso es lo que Pedro estaba hablando también, en prisiones eternas para el juicio del grande día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? Pues es algo que te destruye eternamente. Si ahí caes, pues serás destruido eternamente y te convertirás en ceniza. La Biblia es muy clara. Y dice que Sodoma y Gomorra son ejemplo para los que iban a vivir de una manera impía. Te está diciendo que un día fuego y azufre van a caer sobre los que viven de una manera injusta y que rechazan la gracia de Dios para el arrepentimiento.
Pero mira segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí otra vez la Reina Valera dice perdición, pero si lees la nueva versión internacional te dice el día del juicio y de la destrucción. El Nuevo Testamento también nos habla de destrucción. Mira, Lucas capítulo 16, verso 19 al 31 nos habla de la parábola del rico y Lázaro. Y mucha gente toma esa parábola y dice que ahí está, el rico fue condenado al infierno, ahí estaba sufriendo, quería una gotita de agua para acalmar sus sufrimientos. Pero la cuestión es que con esa parábola Jesús no estaba intentando enseñar sobre el estado de los muertos. Si lees el contexto, está muy claro lo que Jesús quería enseñar. Primeramente, hay que ver que Jesús utilizó una parábola que las personas de ese tiempo iban a entender bien. Había muchas ideas equivocadas después del cautiverio en Babilonia, donde los israelitas han llorado por Tamuz, han adorado el sol, han recibido esas ideas de la inmortalidad del alma que vienen del paganismo. Y mira, mismo los discípulos, ¿te acuerdas cuando los discípulos miraron a Jesús caminando sobre las aguas? Mateo 14, 26 dice que ellos gritaron diciendo, ¡un fantasma! Oh, los discípulos de Jesús creían en fantasmas, querido. Había muchas ideas, mismo en el tiempo de Jesús, mismo en el pueblo de Dios, que no eran ideas de la palabra de Dios. En Lucas 24, cuando los discípulos miran a Jesús después de su resurrección, dice verso 37, pensaba que veían un espíritu. Pues, ¿qué estaba realmente tratando de enseñar Jesús con la parábola del hombre rico y Lázaro? Pues, Jesús quería enseñar que muchos creían que los ricos son mejores que los pobres, pero iban a tener una gran sorpresa cuando llegaran al cielo y miraran que muchas personas ricas que despreciaran los pobres, acuérdate que ese rico despreció a Lázaro cada día. Los ricos que despreciaron a los pobres y que no los ayudaran, pues piensan que van al cielo así. Están equivocados. También Jesús estaba enseñando que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Está muy claro en la parábola que Abraham dice al rico, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. Los de allá no pueden pasar acá, los de acá no pueden pasar allá. Es aquí en esa vida que se decide nuestro destino, porque aquí formamos un carácter para la eternidad. Jesús estaba también enseñando que debemos poner nuestra fe en las Escrituras más que en las apariciones de milagros. Lee la palabra, está muy claro la conclusión. Jesús estaba enseñando que cuando los corazones están cerrados e endurecidos contra las Escrituras, ni siquiera un milagro de la resurrección de un muerto puede convencer a alguien, porque Jesús resucitó un hombre llamado Lázaro, y personas que estaban ahí, algunas creyeron en Cristo, pero otras fueron a hablar con los fariseos. Puedes leer en Juan capítulo 11, verso 45, 46. Entonces, ni si un muerto regresa a la vida, las personas que rechazan la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ni si un muerto regresa a la vida se van a convertir. Pero si esa parábola se lee literalmente, entonces el cielo y el infierno estarían suficientemente cerca para que la gente en el cielo pudiera oír y escuchar la gente en el infierno. ¿Será que el cielo sería un lugar feliz? La gente en el infierno puede hablar con Abraham, es llamarle padre. En el más allá, antes de la resurrección o después,
de que las personas mueren, mientras sus cuerpos físicos se convierten en polvo, las personas en el infierno tienen dedos, ojos y lengua y sufren físicamente sintiendo sed, pues eso no hace sentido, querido. Y también si se lee literalmente esa parábola, entonces el cielo es el seno de Abraham. Pero eso no es verdad. Porque Isaías 63, verso 16 dice, Abraham nos ignora. Hasta la Biblia de las Américas dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce. La Biblia es muy clara, querido. Abraham no conoce a nadie en ese momento, Abraham está muerto. Pero va a resucitar con la gracia de Dios. Cuando Jesús habló de un Lázaro real que murió realmente, ha dicho, está durmiendo, ya lo hemos leído. Amén. Pero hay personas que usan Mateo 25, verso 41 y 46 para hablar del castigo eterno. Y ahí habla de castigo eterno. ¿Qué significa? Vamos a leer. Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. Irán estos, los impíos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué significa ese castigo eterno? Pues 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa palabra perdición está traducida en otras versiones, como la Nueva Biblia de las Américas, como eterna destrucción. Es la palabra oletros, que significa ruina, perdición, destrucción o muerte. ¿Ok? Entonces, sí, Jesús habló de eterno castigo, pero eso significa destrucción eterna. El apóstol Pablo habló del mismo. No tenemos tiempo, pero puedes leer Romanos 2, 12. La Reina Valera utiliza la palabra perecerán, pero es la palabra apolomí. Ellos van a ser destruidos. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. No dice el sufrimiento eterno, dice la muerte. Filipenses 1, 28 dice que también van a ser destruidos. Otra vez la palabra perdición ahí es la palabra destrucción. 1 Corintios 3, 17, ahí mismo la Reina Valera, podríamos leer muchos otros textos, pero ahí mismo, 1 Corintios 3, 17, la Reina Valera ahí lo traduce bien. Dice, si alguno destruyere, 1 Corintios 3, 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguien destruye el templo de Dios, esa persona va a ser destruida. Ahora, podríamos leer muchos otros textos, pero vamos a leer dos textos principales en Apocalipsis y algunos textos que explican estos textos antes de terminar hoy. Y estos textos son los dos textos en que las personas más se aferran diciendo que aquí está, las personas van a sufrir eternamente. Pues vamos a leer Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pues ahí muchos dicen, está claro, las personas van a sufrir eternamente. Pero si lees cuidadosamente este texto, te dice que el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento, no su tormento, ¿ok? Pero, ¿de qué está hablando el profeta Juan, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis? Pues Juan citó muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Aquí él está citando o está haciendo una alusión a Isaías 34, versos 9 y 10, que habla de la destrucción de Edom, y dice, Isaías 34, 9 y 10, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, y no se apagará ni de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 14, está utilizando esa imagen de Isaías 34 que habla de destrucción eterna. Esto es lo que él está hablando. Sí que los impíos van a sufrir, y van a sufrir por días y noches, algunos, está muy claro. No sabemos cuánto tiempo, porque muy claramente Apocalipsis 20 nos dice que cada uno va a sufrir o a ser juzgado de acuerdo con sus obras. Entonces, no somos nosotros los jueces. Dios nos dice exactamente cuánto va a sufrir cada uno. Si en el lago de fuego la gente va a sufrir, pero eventualmente será completamente destruida. Y vamos a leer otro texto también. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese texto, más que ningún otro, es utilizado para decir que la gente va a sufrir eternamente. ¿Pero qué está ahí? Dice que van a sufrir por aión. Esa expresión, los siglos de los siglos, es por aión. Y esa palabra aión sí puede significar eternidad, pero normalmente significa un espacio de tiempo, una era, un ciclo de tiempo, especialmente contrastando la era presente con la era que va a venir. Dice que el diablo es lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Muy interesante. La clave está en Apocalipsis 19, versos 19 al 21, que nos enseña que cuando viene Jesús, Apocalipsis 19, nos habla de la venida de Jesús. Cuando viene Jesús, pues nos dice que la bestia y el falso profeta, hasta la Biblia nos dice en Apocalipsis 18 y 19, Babilonia va a ser lanzada, va a ser destruida, y el humo de su tormento va a subir también. ¿Qué significa eso? Esos son instituciones que van a ser destruidas en la segunda venida de Jesús. Pero nota que Satanás y los impíos no son puestos en el lago de fuego en la segunda venida en Apocalipsis 19, sino hasta después del milenio. Y ahí nos dice Apocalipsis capítulo 20, verso 9, que van a ser consumidos. Pero para que la gente no tenga idea que van a sufrir un momento y ya está, el verso 10 nos está ahí diciendo que van a ser atormentados por un tiempo. Pero claro está en la Biblia que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Hasta la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 20 que la muerte va a ser lanzada dentro del lago de fuego. Mira Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido, ahí en ese lago, cada uno va a sufrir por sus obras. Los que sabían hacer el bien
hicieran lo malo, van a sufrir más, como Satanás, sus ángeles y otras personas que tuvieran oportunidad de conocer a Dios, pero lo rechazaron. Los que sabían que estaban haciendo cosas malas, pero que no tenían la luz que tú y yo tenemos, pues van a sufrir menos. Pero en el lago de fuego, todos van a sufrir, de acuerdo con Apocalipsis 20, según sus obras. Yo pido a Dios, oro hoy, que tú y yo podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, vivir una vida enteramente consagrada a Él, no tener miedo. Satanás quiere que la gente tenga miedo de Dios. No tengas miedo, Dios es amor. No tengas miedo, pero cree en la salvación de Cristo Jesús y que tú y yo podamos estar un día en la nueva Jerusalén.